están todos silenciados, no lo tomen a mal, pero la licenciada que nos va a dar el taller tiene que retirarse unos minutitos antes de las 20 horas, así que al final de la presentación de Claudia Escudero tendremos unos minutitos para algunas preguntas, pero les vamos a pedir que estén todos silenciados, así ya podemos dar comienzo. ¿Comenzamos, Claudia? Bueno, bárbaro, ¿se escucha bien? Sí, a ver, un poquito. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y les agradezco que hayan venido. Esto forma parte de una secuencia de charlas que estamos dando distintos profesionales de la salud, quienes nos interesa el tema de la esclerosis múltiple. Y bueno, en el día de hoy yo soy por nombre de SUNIE, la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología, y su centro de formación, Centro Humana, ¿de acuerdo? Vengo en nombre de ellos. Mañana va a estar María Paula, una nutricionista, que también pertenece a la misma institución. Y bueno, la idea es que cada uno haga su aporte, tanto para los pacientes como para familiares. Entonces, bueno, lo que elegí yo, un poco sugerido, ¿no? Ustedes, el tema era hablar un poco de las emociones y qué tienen que ver en esto de la esclerosis múltiple, qué podemos hacer para un poco modificar lo que está pasando. Y bueno, entonces el recorrido que voy a hacer, donde voy a empezar a hablar sobre ¿se podrá pasar a la siguiente pantalla? Si no, igual les voy a contar cómo voy a ir desarrollando el tema. La idea es definir un poco los conceptos de qué son las emociones. O sea, primero, ahí tenemos qué es esto de la apnea o psiconeuroinmunoendocrinología, ven que es una palabra muy larga, así que muchas veces la voy a nombrar como PNIE. Después voy a hablar de qué son las emociones, qué es el estrés, que es tan importante en el proceso de salud y enfermedad, contarles cómo es el proceso de salud y enfermedad, algunos aspectos que son relevantes para considerar la esclerosis múltiple y qué se puede hacer, integrando lo que ya sabemos con algunas investigaciones. Y después voy a hacer una especie de educación en salud o biopsicoeducación, que es una herramienta que trabajamos los psicólogos, que trabajamos desde este modelo de psicoterapia integrativa ARNIE, que es, bueno, contarle al paciente qué es lo que está pasando para tratar de modificar aquellos factores de riesgo y que se tornen factores de protección, ¿de acuerdo?, por medio del autocuidado. Así que si querés, pasamos a la siguiente, donde esquemáticamente lo que dice es qué significa MIE. MIE es un sistema que integra al sistema psicológico, sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Pasa a la siguiente. Cuando hablamos del sistema psicológico, nos estamos refiriendo a las emociones, a los pensamientos y a las conductas que están en íntima conexión. Cuando trabajamos con alguno de ellos, ya sea con las conductas, con las emociones o... Bueno, a ver acá. Estamos incidiendo en todo, ¿de acuerdo? Esos pensamientos, esas emociones tienen un correlato en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo?, que va a permitir que nosotros podamos sentir la emoción, ¿no? Nuestros pensamientos también activan señales neuroquímicas que se van a conectar con neuronas, neurotransmisores y demás, para hacer todo el recorrido por todo el cuerpo a través del sistema endocrino, que es el que transporta esos mensajeros químicos, las hormonas que llevan las funciones a distintos organismos, y el sistema inmune, que es el encargado de defendernos. Entonces, cualquiera de estos sistemas está conectados entre sí, forma una red. Los psicólogos, cuando
trabajamos con uno, trabajamos con los otros. Es decir, cuando tenemos una alteración, como en este caso puede ser la esclerosis múltiple, donde hay un compromiso importante del sistema nervioso y del sistema inmune, porque hay una neurodegeneración y hay una neuroinflamación en el comienzo de esta enfermedad, sabemos que tenemos que tener en cuenta también qué es lo que pasa con las emociones y qué es lo que pasa con las hormonas y el sistema endocrino. ¿De acuerdo? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Voy siendo clara? ¿Me van haciendo así? ¿Cualquier cosa con el dedito? Ah. Entonces, este sistema es un único sistema que vamos a entenderlo en su integridad, ¿de acuerdo? Cada uno tiene receptores y mediadores con el otro. Lo que pasa en el cerebro tiene que ver con el sistema inmune y con el sistema endocrino. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, vamos ahora a lo que son las emociones. ¿Qué son las emociones para los psicólogos, ¿no? Desde el aspecto como más psicológico. Yo traje la definición del manual de psicología, la definición de Anderer, que dice la emoción es eso que nos pone en movimiento, es lo que nos conmueve, ¿de acuerdo? Y puede ser algo, una emoción agradable o desagradable. Esta emoción se va a activar o va a responder, ¿no? Como una respuesta de adaptación a algo que pasa, ya sea externo o interno. Veo algo amenazante, tengo miedo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es eso qué? Tiene que ver con este movimiento, es una respuesta adaptativa que va a tener un sentido, ¿no? Por eso hablamos de que hay factores cognitivos, de conocimiento con esa emoción relacionados y componentes fisiológicos porque la vamos a sentir en el cuerpo de algún modo, ¿tá? Entonces, ese sentimiento es la experiencia subjetiva que tiene que ver con las experiencias de cada uno. Y también vamos a ver que las emociones hay como una memoria, vamos a ir recordando, se van creando como memorias bioemocionales para darle sentido. Si pasamos a la siguiente, sí. Tenemos a... para el otro hola, lado, cuando sale Andrea no estoy yo. Para el otro lado. Ahora sí. Perdonen, buenas noches. Claudia, está silenciada porque no sé qué pasó y hay una señora que tiene el micrófono prendido. ¿Podríamos apagar los micrófonos, por favor, para escuchar a la oponente? Gracias. Perdón, Claudia Escudero, ¿podrías prender tu micrófono que está apagado? Discúlpame. No, ¿ahora se escucha? Sí, perfecto, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces para integrar un poquito a esto de las emociones a todo el cuerpo, vamos a tomar los aportes de Kandel, Eric Kandel, que él es un neurocientífico y bueno, lo que pretende es explicar un poquito mejor toda esta respuesta que decíamos que nos conmueve. Por ejemplo, ante una situación de miedo, lo que sentimos son las palpitaciones, ¿no? Si pasamos a la siguiente, lo que explica él es, bueno, que tenemos un centro. El sistema límbico es como por excelencia donde se procesan estas emociones en el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y también tenemos la corteza prefrontal, que es la que le vamos a poner un pienso a esas emociones, es decir, esa conexión entre las emociones y el pensamiento va a estar dada a nivel de la corteza prefrontal. Por eso cuando trabajamos en psicoterapia vamos a llegar al núcleo del sistema límbico a través de lo que es toda la zona de la corteza prefrontal. Y también decimos que como hoy decíamos que están relacionadas emociones, pensamientos y conductas, estas emociones pueden generar al sistema motor y endocrino, que es el que nos lleva a hacer algo, ¿no? Tenemos amor o algo así, abrazamos a la otra persona, ¿de acuerdo? Hay un movimiento, no solo lo que sentimos, que en una etapa, por ejemplo, en el amor, en una etapa de enamoramiento, uno se sonroja, o las maripositas, bueno, todo eso es en el cuerpo, pero también tiene una representación a nivel del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de que implica al sistema endocrino, lo va a hacer a su conexión a través del hipotálamo, que es esa fábrica de hormonas. Si pasamos a la siguiente,
vamos a hablar, ¿qué pasa ahora? Pasemos a otro tema que es muy importante cuando hablamos de por qué enfermamos, ¿no? Este proceso desde la salud hacia la enfermedad. Es importante el factor estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés en realidad es un término de la física de cómo responde un objeto ante un impacto. Tiene una modificación, ¿de acuerdo? Hay un estrés que es necesario, que es positivo, digamos, y es un eustrés, necesario como motor porque es toda modificación ante un nuevo cuerpo, ante un impacto y demás. El distrés o estrés crónico es cuando este estrés se va repitiendo, es decir, tengo que cambiar permanentemente y no me da el tiempo para volver a reponer o a un estado basal, ¿de acuerdo? Entonces se va acumulando como cansancio, agotamiento y se produce como una carga alostática, donde ya no puedo responder de un modo adaptativo. Empiezan a haber algunas desadaptaciones. Entonces, ese estrés que era adaptativo porque respondía a un cambio, va a tornarse desadaptativo porque se producen otros cambios, que en este caso es darle lugar a la enfermedad, ¿de acuerdo? Por distrés. En realidad, nombramos mucho al estrés, pero el estrés crónico se llama distrés, ¿tá? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que si unimos esto de las emociones y el estrés, ¿de acuerdo? Tanto las emociones y el estrés son respuestas adaptativas. A veces esas emociones se tornan desadaptativas, ¿no? Produciendo distrés, y es lo que vemos cuando se produce muchas veces la enfermedad, y tiene que ver principalmente con necesidades insatisfechas, que pueden ser muchas, con emociones, cuando, por ejemplo, no nos sentimos protegidos o no reconocidos, o eso de no pertenencia a un lugar, cuando nos falta la motivación, cuando somos muy exigentes con nosotros mismos y no nos damos esa aceptación de que somos humanos y que no es necesario exigirse tanto, porque hay casos en que uno nunca queda satisfecho, entonces ahí es cuando se ve que no vuelve a un estado basal, sino que se sigue sobreexigiendo sobre algo. La sobreadaptación, que tiene que ver cuando priorizo las necesidades de los demás a las mías, entonces me dejo de lado. La amenaza de abandono, ¿tá? La falta de regulación emocional, cuando uno es muy reactivo, por ejemplo, y está siempre como en el estado de alerta y no descansa nunca. El modo de afrontamiento tiene que ver cómo resolvemos las situaciones, cómo nos adaptamos a las distintas situaciones. Hay personas que pueden expresar y hay otras que son hiporreactivas y se callan todo. Entonces, cuando no comunicamos los pensamientos, las emociones, también vamos generando como una especie de tensión interna, de pelea con uno mismo, que si no encontramos una forma de válvula de escape o de comunicación o de solucionar esa situación, va generando todo este malestar e insatisfacción de necesidades. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bárbaro. Bueno, y después lo que decíamos es que estas necesidades emocionales van a estar, el abordaje que hacemos desde la CNIE, van a estar dadas en 5 dimensiones: la dimensión emocional, la dimensión biológica, cognitiva, socioecológica, es el entorno con la gente, con quien vivimos, el lugar, el trabajo y demás, y en la dimensión espiritual, que es este sentido de vida trascendental. Cuando hay insatisfacción de esas necesidades en cualquiera de estas dimensiones, se pueden ir creando esos circuitos de respuesta psicofisiológica al estrés que luego van a devenir en estados de ansiedad o depresión según la CNIE. Y ahora les voy a mostrar cómo es eso. Pasamos a la siguiente. Esta cascada o este estado de ansiedad y depresión, que les decía que tiene que ver con esas emociones que en algún momento se tornan como estresores y por eso forma el proceso de salud y enfermedad, se produce a través de la liberación de adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés. Cuando estamos en una situación de distrés o distrés crónico, se libera, por ejemplo, cortisol, y no se produce el feedback negativo, es decir, que Disculpa, ¿sí? Raquel puede dejar de rayar la pantalla. ¿Raquel?
Sí, Bien. ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Ven? Acá les muestro cómo es que se activa este eje de respuesta al estrés. Tenemos sobre la izquierda de la pantalla, a través del locus cerúleo, ¿se acuerdan que el hipotálamo era ese lugar donde se fabrican las hormonas? Tenemos una primera respuesta automática, ¿de acuerdo? Que es la que nos activa, nos pone en movimiento con liberación de adrenalina a nivel de la médula de las glándulas adrenales. Cuando esto se mantiene en el tiempo, empiezan las respuestas del eje neuroendocrino a través de la hipófisis, que va a impactar en la corteza adrenal para liberar cortisol. Cuando se libera mucho cortisol y no se hace el feedback negativo, no para, es que el sistema inmune pierde su capacidad defensiva, ¿de acuerdo? Y produce otro montón de cambios, digamos, tanto en el sistema inmune como endocrino. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, un poco lo que les decía es que la concepción desde la ARNIE de por qué enfermamos tiene en cuenta que el individuo es una persona íntegra, ¿no? Lo que pasa en su mente, pasa en su cuerpo, porque es uno solo, donde psiquis, soma, emociones y entorno están en íntima relación a través de este sistema o esta red NIE. Por eso vamos a decir que las personas enferman por múltiples factores, no es uno solo, son muchos los factores estresores que en un momento devienen en una enfermedad. Esto va a tener repercusión en todas las dimensiones que decíamos hoy van a estar implicadas en el proceso de salud y enfermedad, tanto por necesidades insatisfechas en la dimensión, bueno, rayada, biológica, cognitiva, emocional, socioecológica, espiritual. Y lo que habla de convergencia temporal nos está diciendo que aquello que le vino pasando al paciente durante todo un tiempo, por eso implica su pasado, fue creando como un modo de respuesta al estrés que fue dejando como mojones, ¿de acuerdo? Entonces, aquello que tiene que ver hoy día con la enfermedad tiene que ver con un modo de respuesta que ya se venía dando por acumulación de estrés y también tiene que ver con qué expectativas de futuro vamos a tener. Sobre este proceso de salud y enfermedad, lo importante es los aportes de la neuroplasticidad, es decir, que podemos cambiar cómo fuimos en un proceso de salud a enfermedad, podemos revertir este proceso de la enfermedad hacia la salud y hacia eso vamos ahora. La neuroplasticidad tiene que ver con que el sistema nervioso tiene esa posibilidad de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, hago una interrupción. Perdón, sí, perdón la interrupción, pero me parece que toda esta información es súper, súper importante y pedimos por favor encarecidamente a quienes estén tocando la pantalla, que obviamente se hace sin intención ni de rayar, ni de poner las flechas, pero por favor evítenlo porque es importante que la información pueda ingresar tanto por lo que escuchamos como también por lo que estamos viendo en la presentación. Tal vez se me ocurre ahora, a ver si podemos sacar estas flechas rojas, veamos de pasar a la siguiente pantalla y después retornamos a la misma. Monis, ¿será posible eso? No. Si sacáramos la presentación y volvemos a ponerla, ¿es posible? creo que la persona que rayó puede borrar Buenas noches. Sabemos que hay gente grande que no sabe utilizar el Zoom y está bien, no pasa nada, pero no en sus pantallas, porque es lo que están haciendo es interferir en la presentación de la señora Claudia Escudero y es una lástima porque estamos perdiendo información que es muy relevante y muy rica. Y aparece que Marta está rayando la pantalla. No pasa nada, pero no está haciendo intencional, lo está haciendo sin querer que esté tocando su pantalla. Entonces, le pedimos a las personas mayores que no saben utilizar el sistema que no importa, que puedan escuchar es lo más importante, así que no toquen sus pantallas. ¿Sí? Gracias.
Igualmente, Adelante, Claudia, gracias. yo acá les dejé en esta presentación que la tienen allí en EMUR, la tienen y tienen todas las referencias bibliográficas citadas por si quieren ver los trabajos, ¿de acuerdo? Porque hay trabajos que son muy interesantes, pero yo no me voy a detener en cómo se hizo y demás, sino que me interesan los resultados para ver qué es lo que se puede hacer ahora. Entonces, eso les queda y lo pueden distribuir entre ustedes, no hay ningún problema. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué pasa en la esclerosis múltiple? ¿Por qué sucede en algún momento? Tomando el libro de medicina interna de Fernández, de Farreras Rosman, decimos que, bueno, la esclerosis múltiple es una alteración en el sistema nervioso central donde se produce una desmielinización, es decir, la mielina, que es lo que recubre y protege las fibras de las células nerviosas, vieron que necesitan, se produce esa vaina para que el impulso eléctrico pueda funcionar mejor, se va perdiendo, ¿de acuerdo? Entonces se produce esa alteración de la función de acuerdo a donde llegue. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Hay un proceso inflamatorio que es el que rompe la mielina, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso inflamatorio se produce, si querés pasar a la siguiente. Yo les puedo pasar, si quieren, la presentación desde mi computadora. Es alguien que está, sí, no, es alguien que está tocando la pantalla y raya, pero no sabemos ni siquiera, si supiéramos cómo lo hace sería ideal, pero no sabemos ni cómo lo hace. Bueno, entonces no importa, pasemos al siguiente. Abajo aparece el nombre de quien lo hace. Sí, pero no sabe que lo está haciendo. Es Marta. Bueno. Probablemente la persona esté mirando la presentación desde su celular y esté queriendo deshacer claro, estas rayas que realiza. Capaz que lo que hacemos entonces es cuando aparezcan estas rayas, estas flechas, salimos y volvemos a entrar. Bueno. Lamentamos las interrupciones, Claudia. No, Perdón. es por ustedes para que no vayan perdiendo el hilo, ¿no? Pero claro, no hay ningún problema, está todo bien. Bueno, les cuento, dentro de lo que se sabe que pueden ser los factores desencadenantes, se habla principalmente de que puede haber algún virus, ¿no? Como una herencia genética que en un momento se activa. Hay momentos en que tienen como mayor eclosión esta enfermedad, ¿de acuerdo? Que tiene con periodos, ¿de acuerdo? Lo importante es que, más allá de que lo está desencadenando, que si puede haber un virus que esté, sabemos entonces que eso implica al sistema inmune, hay que trabajar con el sistema inmune, ¿está? Y acá está muy comprometido el sistema inmune, el sistema nervioso, las hormonas, el sistema endocrino y la parte psicológica. Entonces, cuando hablamos de la intervención como psicólogos, ¿de qué vamos a hacer? Si pasamos a la siguiente, porque, bueno, se habla que en la neurorehabilitación es muy importante el apoyo psicológico, no solo por la enfermedad en sí, sino por los aspectos de depresión y ansiedad que siempre están asociados en este tipo de patologías, ¿de acuerdo? Entonces, podemos trabajar con la esclerosis, con la ansiedad, con la depresión, todo nos va a ayudar para estar mejor. ¿Qué es lo que uno pretende, o sea, lo que pretendemos cuando trabajamos desde psicoterapia integrativa en los pacientes con esclerosis múltiple? Bueno, prolongar los periodos de remisión, es decir, que la persona esté lo más estable posible, la mayor cantidad de tiempo, disminuir los brotes, las recaídas y por lo tanto que se produzca esta desmielinización. En general queremos que mejore la calidad de vida, sabemos que hay que reducir los factores de estrés, por eso cuando trabajamos con un paciente hacemos una biopsicografía, sabemos cuál es su historia y tratamos de ver cuáles fueron aquellos desencadenantes, aquellos que yo les decía de la multicausalidad, multidimensionalidad. Y vamos a trabajar con una de las herramientas que es la educación en salud, es decir, si querés pasamos a la siguiente, tratar de decirle al paciente qué es lo que nosotros sabemos, qué es lo que tiene que ver en este caso en particular para bajar aquellos que son, disminuir los factores de riesgo, aumentar los factores de protección, porque sabemos que hay cambios que se pueden hacer para estar mejor, ¿de acuerdo? Y esto también quedó demostrado en este estudio donde los pacientes que recibieron psicoeducación durante 4 semanas pudieron mejorar tanto en la medicación como en esto que son los objetivos.
alargar los periodos de recaída y disminuir los factores de estrés. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Lo que hoy les decía, esto es un poco el detalle de cuando hablamos de la multidimensionalidad, ¿no? Los factores que tienen que ver, cuando trabajamos con los pacientes, vamos a revisar los aspectos biológicos, todo lo que es el sueño, es muy importante revisar el tema del sueño, alimentación, eliminación, relajación y actividad física. Las emociones, bueno, algo ya hemos visto al principio, de la parte cognitiva, las creencias, los pensamientos, a veces los pensamientos pesimistas, las generalizaciones, y vamos a ver en cada caso qué es lo que hay que cambiar. El aspecto socioecológico es muy importante, considerar el entorno del paciente, no solo en lo social, sino también en lo físico. No es lo mismo vivir en un lugar muy ruidoso o un lugar más tranquilo. La estimulación sonora que se recibe en cada caso es distinta y por lo tanto el sistema nervioso va a estar afectado de modo distinto. Y la dimensión espiritual, que tiene que ver con eso de tener un sentido de vida, de tener motivaciones, alguna actividad recreativa, algo que le dé un sentido de vida a la persona, que va a tener que reformular su sentido de vida a partir del diagnóstico. Hay que tener bien en claro que un diagnóstico no es una sentencia, es un diagnóstico, es una foto en este momento. Y siempre hay posibilidades de cambio. Ustedes habrán visto la evolución que ha tenido la enfermedad, los cambios que hay, y cómo esto puede incidir cada vez en tratar de estar mejor. ¿De acuerdo? Si pasamos ahora algunas más, otra más, y otra más. Ahí, sobre el estrés, bueno, sabíamos que era tan importante poder trabajar el tema de la depresión y ¿Puedes la sacar a la que ansiedad. está rayando? Porque molesta. Pedimos disculpas, no sabemos quién es y ya lo intentamos desde la administración y no podemos. Quizás te pedimos, Claudia, que continúes sin la presentación, así no te molestan más y te dejan dar la presentación diferente. Sí, pero no se puede. Intentamos bloquearla y no pudimos. Quizás sea un spam o también una persona que está queriendo que este taller no salga adelante, y es una lástima porque es para todos ustedes. Y el tiempo de Claudia es valiosísimo, que nos está obsequiando esto para las personas de MUR, y es una falta de respeto, me parece, para ella y para nosotros, del tiempo y las formas. Así que vamos a continuar la presentación, y capaz que sin los PPTs, y que se los mandamos para que lo tengan más adelante. Sí, Claudia, te pedimos disculpas. No, Me parece correcto. quédense tranquilos, no es por mí. Lo que pasa es que siempre hace bien como ver las cosas para que a ustedes les llame más la atención y demás. Pero bueno, les voy contando así lo que me acuerdo de lo que hay ahí, porque no me acuerdo. Pero bueno, lo que decíamos... ¡Hola! Ahí está, volvió. No, ¿sabés que ahora están gritando también? Yo Sí, escucho gritos. bien. Bueno, Marta está gritando, está Marta. mientras se vea, lo sigo hablando y si no, les cuento. ¿De acuerdo? Quédense tranquilos, igual algo de todo esto va a fluir y espero poder aportarles algo para poder cambiar y estar mejor. Como hoy les decía, trabajar con la ansiedad, con la depresión es muy importante porque siempre acompaña a este tipo de patologías y muchas veces interfiere en la adhesión a los tratamientos, no solo el tratamiento medicamentoso, sino en la posibilidad de darse ese autocuidado, empezar a cambiar aquellas cosas que a uno lo llevaron a enfermar, ¿de acuerdo? Entonces, si en un estudio que ya se hizo, se vio que el 25% de los pacientes, ¿no?, con esclerosis múltiple presentan estos trastornos de ansiedad, y esto interfiere un poco en los tratamientos, los agrava, por eso hay que trabajar con la ansiedad. Si pasamos a la siguiente. Ahí está, alguien nos está hablando de la aromaterapia, vieron que yo les decía lo importante que es el ambiente socioecológico, el entorno y demás. Ay, perdón. Mi hijo está poniendo. Mi hijo está poniendo. ¿Sacó? ¿Continúo?
Moni, te vamos a pedir por favor que mutees a todos, y Claudia nuevamente desmuteate tú, si fueras tan amable. Bueno, Se desmutea solo la persona. ¿sigo? ¿Están todos ahí? Nunca nos pasa eso, te pedimos disculpas, Claudia, No, pero es una persona que quédense está tranquilos, no pidan definitivamente con muchísimo disculpas. tiempo. Respiren profundo, vamos a respirar y relajarnos para que esto fluya lo mejor posible. La importancia de darle importancia al sueño. El sueño es reparador, ¿de acuerdo? Y ahí lo que les muestra es, bueno, el aporte de Daniel Cardinali, que es un neurocientífico argentino que le da mucha importancia al sueño y los aportes con la melatonina. Él lo que dice es que durante el sueño se forma un baño neuroprotector, ¿de acuerdo? Que va a permitir una acción antiinflamatoria axonal sobre el sistema nervioso. También sabemos que esto va a permitir trabajar sobre las glías, que es una parte, son unas células que son muy importantes en la esclerosis múltiple, o sea, la alteración en el sistema inmune se produce porque los linfocitos T se juntan con las células de la glía que tendrían que tener una función defensiva, pero en un momento se atacan a sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces esto produce, porque no reconoce como un organismo extraño y por eso se ataca a sí mismo, y esta autorreactividad de los linfocitos T es lo que produce la inflamación, que la inflamación es la respuesta inmune, toda respuesta inmune es inflamación. Entonces, bueno, lo importante del sueño es porque nos va a permitir como reponer, ¿no? Hacer este baño neuroprotector del sistema nervioso central, que es muy importante. También se desintoxica el organismo durante el sueño porque hay muchos procesos que son importantes. También vamos a ver que se consolidan la memoria a largo plazo. A ustedes les habrá pasado quizás que si están estudiando mucho y no duermen, al otro día no se acuerdan de nada. O cuando están así muy nerviosos y no duermen, después se olvidan de las cosas y demás. Eso es porque necesita el cerebro dormir, descansar sin estimulación en lo posible y demás. Y sabemos que el sueño es básico porque regula nuestro estado de ánimo, ¿de acuerdo? Durante el sueño se libera serotonina, que es la hormona del bienestar, para estar bien, por lo tanto va a repercutir en todo lo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo y con las ganas de hacer cosas y los aspectos depresivos que a veces hay. Y también, si uno no duerme lo que su organismo necesita, durante el día va a estar como más acelerado, ¿no? Como en estado de alerta, porque se va a generar adrenalina que tiene que ver con los estados de ansiedad. Entonces, hay que darle mucha importancia a dormir bien. El sueño es básico. Para dormir bien, en la medida de lo posible, no hay que tomar ni mate, ni té, ni café, ni bebidas cola en las últimas 5 horas. Evitar las pantallas cerca, porque eso no le hace al cerebro darse cuenta que es de noche, ¿de acuerdo? Sí, quizás mirar la tele, o sea, bajarle el brillo en la medida de lo posible, para tener un sueño reparador y poder estar mejor durante el día, y de ese modo no reforzar todo lo que tiene que ver, o sea, reforzar el sistema inmune que está tan comprometido en estos casos. El aumento de apetito tiene que ver porque durante la noche tiene que descansar el neurotransmisor de la grelina, que es la que nos da la sensación de saciedad, y cuando no dormimos bien se enoja y al otro día tenemos hambre. Y a su vez ella está asociada a la leptina, que es esa hormona que nos induce el apetito, que trabaja durante la noche para que no tengamos hambre y podamos dormir, y es la que va a buscar energía, ¿no? Si no la pudo reponer durante el sueño, a través de los alimentos. Ahora, si pasamos a la siguiente, nos habla de la importancia que tiene la alimentación para revertir este proceso de desmielinización, es decir, cómo regenerar más mielina. Y esto tiene que ver básicamente, ahí se mencionan los estudios que se hicieron, donde se observó que cuando hay mucho consumo de grasas
las aceites vegetales y demás que están en los productos elaborados, y pocos ácidos grasos de cadena corta como los omega 3, que el omega 3 tiene una propiedad antiinflamatoria, se producen estos procesos de inflamación. Entonces, hay 3 principios básicos en la alimentación que tiene que ver con lo van a ver quizás mañana mejor con Paula, pero tiene que ver con el consumo de omega 3, de antioxidantes, si querés pasar a la siguiente, y de vitamina D, de acuerdo, que es lo que nos va a permitir recomponer en cierto modo la mielina y crear un espacio dentro de lo que es el axón que no sea tóxico. Es decir, sabemos que cuando comemos productos muy elaborados, muchas veces a través de lo que es el intestino-cerebro pasa a nuestro sistema nervioso toxinas. Estos productos básicamente lo que van a hacer es como cuidarnos, porque tienen un efecto antiinflamatorio, son antioxidantes, es decir, que van a actuar a nivel de las células para enlentecer un poco el envejecimiento. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente, lo que nos va a decir es la importancia de la vitamina D. Vieron que es habitual que uno, cuando tiene esclerosis múltiple, bueno, evite lo que es el exceso de calor, de sol y demás. La vitamina D se puede obtener del sol, pero no del sol del calor, sino de la luz solar, ¿de acuerdo? Y de 15 a 30 minutos por día se puede tener, se libera a nivel de la piel, activada por el sol, la vitamina D que nos va a favorecer en la remielinización, ¿de acuerdo? La obtenemos a través de algunos pescados azules, que son salmón, caballa, sardinas, atún, de los lácteos y de los hongos. Si pasamos a la siguiente, habla sobre la importancia de la relajación. Este es un estudio que yo le traje en pacientes con esclerosis múltiple, donde se hizo justamente la experiencia durante 24 semanas, con la práctica de lo que es el mindfulness. Mindfulness es una técnica de relajación que tiene básicamente algunas premisas que tienen que ver con contactarse con los pensamientos, generar conciencia plena, no juzgar los pensamientos, ¿tá? Y obviamente trabajando sobre cómo sentimos la respiración. Básicamente, por ejemplo, podemos tomar aire contando hasta 4, retenemos, y exhalamos contando hasta 8 más. Esta exhalación es lo que nos va a poner el freno, va a actuar a nivel del sistema parasimpático, y es lo que de a poco nos va a ir dando esa sensación de bienestar, disminuyendo todo lo que son la frecuencia cardíaca y respiratoria, que cuando estamos muy ansiosos lo tenemos todo muy activado, ¿de acuerdo? Si bien el mindfulness tiene toda otra práctica mucho más compleja, actuando simplemente con técnicas de relajación, mindfulness es una, puede ser otra, la que uno se sienta cómodo, pero todas tienden a mejorar. Hay muchos estudios, no solo sobre esclerosis múltiple, sino que actúan para disminuir justamente la ansiedad, aquellos factores de estrés, y genera sensaciones de bienestar. También actúa a nivel de la corteza prefrontal, como les decía, esa zona que le podemos poner pienso a las situaciones, desarrollar la creatividad y demás. Es decir, tiene muchos beneficios y pocas contraindicaciones. ¿De acuerdo? Siguiente. El ejercicio físico. En este estudio que se hizo con pacientes de esclerosis que presentaban esclerosis múltiple, mostraron los beneficios que tiene la práctica del ejercicio físico. Sabemos que el ejercicio físico tiene que ser moderado, no es nada de correr. Uno puede salir, dar una vuelta a la manzana y sentarse, y después otra más, o simplemente evitar el sedentarismo, o mover los brazos, las piernas mientras uno mira la tele, ¿de acuerdo? Porque son muchos los beneficios que tiene la actividad física, sobre todo el organismo, ¿de acuerdo? Porque genera sensaciones de bienestar, libera las tensiones, ¿de acuerdo? Y si bien se hizo este estudio que demuestra todos estos beneficios por la repercusión que tiene,
siempre sabemos que evitar el sedentarismo y hacer un pequeño cambio que tenga que ver con el movimiento, que sea placentero, que uno lo disfrute, pero que sea accesible, es decir, uno puede salir, dar vueltas a la manzana, ¿de acuerdo? No es necesario ir a un club ni nada, todo eso va a tener muy buenas repercusiones saludables, ¿de acuerdo? En lo que es la memoria, todo lo que es el sistema nervioso, la flexibilidad cognitiva, ver otras opciones, mejora la memoria, porque bueno, después de 20 minutos que practicamos una actividad, se empiezan a liberar hormonas de endorfina, serotonina, que son las hormonas que nos hacen sentir bien y nos dan esa sensación de bienestar. Si pasamos al siguiente, vamos a lo mismo que les decía, bueno, esto es lo que recomienda la OMS, 150 minutos semanales, que se genere como ese hábito saludable, ¿de acuerdo? Y ahí tienen los múltiples beneficios que esto puede tener. Pasamos a la siguiente. Esto es priorizando la dimensión cognitiva, es los pacientes con esclerosis múltiple que tuvieron un tratamiento psicológico, la terapia cognitivo-conductual, donde, como yo les decía, se trabajaba en relación pensamiento, emociones y conductas, tuvieron muy buenos beneficios porque pudieron mejorar ese desánimo, la desesperanza, que muchas veces está asociada a la enfermedad y que tiene que ver con aquellos aspectos depresivos. Lo que se fomentó principalmente tiene que ver con el autocuidado. Cuando uno toma las riendas de la enfermedad de otro modo, no es aquello que le pasa, sino lo que uno puede hacer por estar mejor, obviamente que se va a sentir mejor y es como una sinergia. Cuantos más cambios favorables hagamos en todo, digamos en todas las dimensiones, vamos a tener mejores resultados y de forma más estable, es decir, que van a querer a permanecer porque hay repercusiones en nuestra neuroplasticidad, se van a crear como otros circuitos, ¿de acuerdo?, de información que van a tener que ver con lo que nosotros vayamos cambiando. Pasamos a la siguiente. Esto es sobre la dimensión socioecológica. Como les decía hoy, la importancia de considerar y darse cuenta en el entorno, porque a veces tenemos el entorno, ¿no?, cuando es muy ruidoso o no es saludable, cuando es nocivo, esto puede justamente afectar la neurodegeneración, ¿no? Entonces es importante que sea, en la medida de lo posible, un lugar armónico. Lo mismo que el aislamiento. Eso también puede traer, incrementar los sentimientos, los estados de ansiedad, de depresión. Es muy importante estar con otros, estar, o lo que es el abrazo con otras personas importantes y que nos hagan sentir bien. Eso es saludable, porque cuando estamos abrazados con alguien, liberamos hormonas como oxitocina, vasopresina, serotonina, que es de contacto con otros, y eso obviamente va a actuar como factores neurotróficos en nuestro cerebro, generando otros circuitos más saludables que van a ayudar a esta neurodegeneración que hay en la esclerosis múltiple. Siguiente. Acá habla de también continuando con la dimensión socioecológica, bueno, cómo algunos factores actúan de modo estresor, es decir, el ruido cuando es molesto, no es un ruido armónico, trae modificaciones neuroendocrinas. En este otro estudio sobre estrés laboral, también los estados de ansiedad y depresión con todas las enfermedades que se generan cuando uno tiene un ambiente laboral que no es del todo saludable. Y abajo lo que se habla son esos paseos por el bosque, es una técnica japonesa que ellos utilizan y bueno, se ha demostrado en un estudio que se hacían los paseos durante media hora, durante un periodo, cómo eso permitía disminuir el cortisol, que era aquella hormona que yo les decía al principio que tenía que ver con el distrés, cuando se libera, ¿no?, en respuesta al estrés y no tiene un freno. Entonces esto justamente, esta oxigenación, ese ver el verde, el poner la mirada a lo lejos, nos permite llenarnos de otro tipo de estímulos que van a actuar en todo el organismo de modo más saludable. Y siguiente, la dimensión espiritual.
Esto era lo que yo les decía, en la dimensión espiritual nosotros trabajamos con los pacientes en la importancia que tiene que ver, bueno, cuál va a ser ahora nuestro sentido de vida después que tenemos el diagnóstico, hay algo que cambie, tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? En realidad nos puede cambiar este diagnóstico como nos pueden cambiar otras situaciones que son importantes, tanto agradables como desagradables. Por eso lo importante es empezar a plantear otros proyectos que sean posibles de ser realizados, ¿de acuerdo? Cuando uno realmente encuentra hacer algo que a uno le apasiona, se va generando ese sentimiento de flow, esa experiencia interna óptima que tiene que ver con las emociones, ¿de acuerdo? Cuando a uno le gusta algo, obviamente, no solo está disfrutando esa actividad, desarrollando la creatividad, sino que va a empezar a liberar hormonas de bienestar y actuando a nivel de la neuroplasticidad, que es la que nos va a hacer sentirnos mejor. Es importante trabajar, tener un sentido de vida trascendental, porque cuando no lo tenemos es que podemos caer en estos estados de depresión, de vacío y de sinsentido. ¿Tá? Bueno, esto fue básicamente, no sé si quieren preguntarme algo, por suerte tenemos 10 minutos, ¿qué es lo que no les quedó claro? ¿Qué quieren contar? ¿Qué quieren preguntar? Esta diapositiva le queda para que la vean tranquilos. La idea es generar autocuidado, es decir, sabemos que algo pasó, la vida nos pasan cosas, permanentemente, cosas buenas, cosas malas, somos seres vivos, los seres vivos estamos en contacto con el entorno, es una relación abierta, y eso tiene movimientos de autoorganización. A veces nos organizamos con la enfermedad, a veces nos organizamos de otro modo, ¿de acuerdo? Siempre que hay vida y como esperanza, la ciencia viene en permanente cambio, ustedes han tenido muchos cambios a lo largo de, supongo, del transcurso de los tratamientos y demás. Y cuando uno empieza a hacer algo que tiene que ver con cuidarse, empiezan a generar otras sintonías, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se pueda hacer para mejorar, hay que intentarlo de a poquito, dentro de lo posible. Cuando uno empieza a incorporar alimentos más saludables, siente, porque eso es cierto, no solo lo siente, sino que uno siente que toma otro sentido lo que come, ¿de acuerdo? Los nutrientes, el 70% de los nutrientes entran a través de la alimentación, ¿de acuerdo? Para eso tenemos un eje entre el intestino y el cerebro que está mediado por la microbiota, que son esos microorganismos del intestino. Mañana te va a contar bien María Paula. Pero es muy importante las frutas y las verduras que tienen esa función de arrastre, todo lo que refuerza el sistema inmune, la importancia de dormir de noche, ¿de acuerdo? Porque tenemos los ritmos circadianos que nos regulan justamente estar despiertos de día y no alterarlo mucho para poder dormir de noche, ¿de acuerdo? No sé si alguien quiere hacer así. Carmen, ¿querías decir algo? Desmutate, sácate el micrófono. Disculpa, muchísimas gracias. Me ha agradado mucho todo lo que escuché. Quería preguntar, yo desde chica, o sea, por el trabajo, por todo, soy una persona. Perdón, pero te escucho como cortada. ¿No quieres escribirlo? ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí, ¿sabes qué pasa, Carmen? Me parece que estaba rozando el micrófono con algo. Ahí quedó bien. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que está media. No, lo que tenía que decir, el sueño. Sí. Sí. El dormir, o sea, siempre dormí poco. Siesta jamás dormí. Desde que nacieron mis hijos, nunca probé siesta. Estoy actualmente, no, hace tiempo, tomando melatonina 5 miligramos. Después que termino de cenar la tomo, pero aún tomando, hace un tiempo, tomo la melatonina y duermo, casi siempre dormía 4 horas. Duermo 4 horas, 5 horas, me despierto. Estoy un rato largo, capaz que me duermo 1 hora más, media hora más,
pero la melatonina, o sea, no me hace No. dormir de corrido. Nunca llegué a dormir 8 Claro, horas de que corrido. tú no hayas dormido Duermo nunca 4 horas. no significa que esté bien. Que tú ¿Eh? no hayas dormido bien nunca no significa que esté bien. Significa que tu organismo se adaptó a eso, pero debe tener sus correlatos a la falta de descanso. La melatonina no te mantiene el sueño, es un inductor. ¿De acuerdo? Te induce al sueño. Para mantener el sueño reparador, tienen que haber otras cosas. Yo soy psicóloga y no sé nada de medicamentos, pero lo que sí hacemos son las técnicas de relajación por medio de la respiración, te permite tener un sueño más reparador. También que no haya nada prendido, ni estímulos, el celular no tiene que estar en el cuarto, en la medida de lo posible no dormirse con la tele prendida porque el cerebro necesita no recibir estímulos, ni sonidos, ni la luz de esa de la tele, nada. Tiene que dormir. Si la ducha tibia te relaja, también. Sácate el micrófono. Eso sí, dormimos en el cuarto después de la lesión, nos dormimos. O sea, tal vez el estímulo ese, antes de dormir, el estímulo que tengo, lo único que No te entiendo nada. Perdona, Carmen, toca otra vez el mic, como hiciste hoy. Ahí, ya, se desconecta por eso. Lo que tú dijiste, lo que me capaz que me hace mal, dormimos en el cuarto con la televisión, apagamos y volvemos a dormir, tratamos de dormir. Sabes, Carmen, que no se escucha muy bien, pero te cuento algo para que te quedes también un poquito tranquila. El viernes vamos a tener invitada a la neuróloga Cecilia Orellana y va a tratar el tema del sueño, justamente. Así que va a poder también ahí sacarte algunas dudas con ella. Perdona, Carmen, pero sinceramente se siente todo entrecortado. ¿Tenemos alguien más que quiera hacer alguna consulta? El micrófono. Sí, Ivonne, ¿puede ser? Sí, ¿Cómo no? ¿Se me escucha? sí, claro. Muy bien, me alegro de encontrar a mi amiga Carmen, gran amiga, y me alegro de que esto se esté divulgando. Primera vez que me enfrento a un Zoom. Y bueno, fue difícil, pero gracias a la psicóloga. Realmente la enfermedad sabemos que es difícil, y yo me alegro de ser muy mayor ya, porque quiero decir que para los que están apenas recién diagnosticados, que ya llevo muchos años de la enfermedad y muchos años de vida, y se puede vivir, cuesta a veces, pero vale la pena pensar en forma positiva. Cada vez aparecen más medicaciones, hay muchas técnicas como las que se han comentado acá, relajación, ejercicio, alimentación, todas cosas que nos van a ayudar. Yo tengo muchos años, y muchos años bastante bien llevados. Ahora, hace un año falleció mi marido, y bueno, soy un desastre casi. Físicamente me he venido abajo. Felizmente, la enfermedad no dio un problema severo. Pude mantenerme según la pandemia, a pesar de la pandemia y con este dolor del duelo, pero estuve bien acompañada. Busqué siempre salidas de estar con amigos, que estar hoy en día con la aislación. Más bien que mi alegría son dos chicas que me visitan, porque les pido que vengan determinados días, y me dan alegría, me dan futuro, me piden ayuda porque les enseño física o algo así. Hablamos de lo que es las ciencias, que yo en eso soy buena, y estas chiquilinas de 20 años me están llenando la vida con alegría, y me están proyectando a un futuro, a inventarme una familia. Como que una de ellas, Abigail, está al tanto de esto que estamos haciendo, ya tiene su camita acá en mi casa,
una camita que nada menos que mi amiga Carmen me la dio, ¿eh? Y yo la ambienté en forma linda. Entonces, buscar las buenas compañías, los buenos momentos, el ejercicio físico me parece súper fundamental. Con Carmen empezamos las clases de yoga cuando recién la primera reunión de la Asociación de Esclerosis Múltiple, y de eso fue maravilloso. Sentí que si entraba un poco mal, salía de la clase radiante, fuerte, y que todo iba mucho mejor después de una clase de yoga. Muy bien, ¿sabes qué, Ivonne? Ay. Perdón que te corte. La señora Claudia Escudero tiene un poquito de tiempo, pero te invitamos a las clases de yoga todos los martes a las 19 horas que retomamos con Rosalind. Así pueden mover el cuerpo todo el año. Vamos arriba. Bien. Y buenísimo el mensaje positivo, pero te agradecemos por el tiempo, Ivonne, porque ellos quieren hablar. Por supuesto. Gracias a ustedes. Muchas Les gracias. agradezco mucho que me hayan dado esta posibilidad y bueno, siempre es nuestro interés poder hacer un granito para que estén mejor, porque sabemos que algo se puede hacer, por supuesto, y me encanta que hayan preparado todo este mes de mayo con todas estas charlas, porque justamente el estar con otros y el compartir es lo que genera pertenencia, bienestar, y siempre surgen ideas de estar con otros, ¿de acuerdo? Y que siempre eso es saludable y bueno, es parte del autocuidado. Así que en nombre de SUMNI Centro Humana esperemos haberles aportado algo que tenga que ver con esto de educación en salud y bueno, hacer algún cambio porque es posible, ¿no? Obviamente. ¿Ah? Lamento tener que irme, Muchísimas pero ahora en gracias. 4 minutos me suena el timbre y voy a tener que atender. ¿Está? Muchísimas Bueno, gracias, muchas Claudia. Muchas gracias, Claudia. Muy contentos de contar con tu ponencia. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Chao. Gracias, chao, chao. Y a todos, gracias, sigan conectados. Mañana a las 19 tenemos el taller de nutrición con Mendive, con Paula Mendive. Y bueno, lo seguimos viendo toda la semana. No dejen de conectarse. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Todos estos días a las 19 horas, los esperamos. Chao, chao.